Hoy llegamos a la séptima bienaventuranza. Estamos en esta serie de prédicas en el Evangelio de Mateo y específicamente en la sección del Sermón del Monte, que comienza con estos famosos dichos de Jesús. Benditos, bienaventurados, los pacificadores en esta ocasión, dice Jesús. Bienaventurados, felices, dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Padre omnipotente, Señor amado, concede que las palabras que salen de mi boca y las meditaciones que produzcan en nuestros corazones sean gratos delante de ti, que tu palabra sea expuesta con fidelidad para la gloria tuya, para la edificación de todas nuestras vidas y para que el nombre de Cristo sea exaltado. Te lo pedimos por Él y en su nombre. Amén. No sé si les ha pasado a muchos de ustedes, a todos quizás, o a algunos, que cuando eran especialmente niños o incluso de jóvenes, les decían, te pareces mucho a tu papá. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Que le comparan con su papá? ¿Sí? ¿No? Que los encontraba muy parecidos con su papá. Y en varios casos no solamente es un parecido físico, ¿no? Porque eso es lo más común. Tú sacaste los ojos de tu papá o las orejas de tu papá. O, no sé, vamos a comparar aquí Hugo con el Nico. ¿Qué parecido hay? Pero a veces no solamente es un parecido físico, sino que también pueden ser un parecido emocional, no sé, la forma de hablar, la forma de caminar, cómo uno se ríe, cómo se enojan incluso, las cosas que les gustan. A mí me dicen que me estoy pareciendo harto a mi papá en que me invento palabras, igual que mi papá. Sí, la Carlita me hace así. Quizás para algunos no es tan grato ser comparado con nuestros papás. Algunos padres han cometido muchos errores en la vida, por eso he encontrado personas a quienes no les gusta ser comparados con sus papás. Por mi parte a mí no me complica, siempre y cuando no sea en lo peor de que se me compare. Pero es grato cuando un papá, cuando nos podemos sentir felices, ¿no es cierto? De que, qué bueno que se me compare con mi papá, qué bueno. Estamos estudiando las bienaventuranzas. Jesús dijo estas bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas no son una receta para convertirme en hijo de Dios. Tengo que ser más misericordioso, tengo que tener un poco más de hambre y de justicia, tengo que ser más pacificador para que Dios me bendiga. No. Las bienaventuranzas es todo lo contrario. Las bienaventuranzas nos están diciendo cómo es que tú puedes reconocer si eres creyente o no. Las bienaventuranzas son características de cómo se ve un hijo de Dios. Las bienaventuranzas son como Jesús diciendo, mi hijo se parece a mí. Porque en el momento que nosotros llegamos a la fe en Jesús, sucede algo maravilloso. Dios nos adopta, perdona nuestros pecados y nos adopta como sus hijos. La Biblia dice en Juan 1:12, pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios por fe. Ese es el punto de las bienaventuranzas. Es mostrarnos cómo es que nos van a reconocer como hijos de Dios. Es como cuando la gente dice, tú hablas como tu papá. O tú te pareces a tu papá. Sacaste eso de tu papá. Las bienaventuranzas nos están diciendo, Jesús está diciendo, cómo es que la gente nos va a decir, te pareces. Sacaste esto de tu papá celestial. Y no solamente cómo la otra gente nos puede reconocer como hijos de Dios. Lo más hermoso de las bienaventuranzas es que es Dios mismo pronunciando estas bienaventuranzas. Es como Dios mismo diciendo, estoy feliz con mi hijo, con mi hija, porque se parece a mí. Porque tiene hambre y sed de justicia como yo. Porque es misericordioso como yo. Porque es pacificador como yo. Esas son las bienaventuranzas. Jesús diciendo, así son mis hijos.
Me alegra que mis hijos vivan de esta manera. Me produce gozo. En lo personal, cuando yo veo cosas mías en mis hijos, bueno, a veces me da susto. Porque veo cosas que quizás no debería, pienso que no debería haberles pasado, ¿no? No debería haberles transmitido. Pero también me emociona, me encanta ver cosas positivas mías en mis hijos. Por ejemplo, me gusta pensar que de alguna manera algo tuve que ver con su gusto por la música. Por ejemplo, o su habilidad para hablar otro idioma, en el caso de mi hija. Y no puedo evitar sentirme orgulloso, porque los veo y veo que ellos son muchísimo mejor que yo en esos temas. Tomaron algo mío y lo hicieron mejor, lo están haciendo mejor. Me produce como papá alegría, orgullo, felicidad. Y yo creo que para todo papá o mamá es una tremenda alegría ver que tus hijos tienen tus virtudes y mejor aún, ¿no es cierto? Es una alegría ver que tus hijos tienen lo bueno de ti. Nuestro Padre Celestial también nos ve con orgullo y con gozo cuando nosotros manifestamos particularidades de Él, características de Él. Es maravilloso saber que Dios nos puede ver con gozo y satisfacción. Y esas son las bienaventuranzas. Dios diciéndonos, estos rasgos son míos. Ahora están en ti. Ahora están en ti, bienaventurado. ¿Qué es lo que produce alegría en Dios el Padre? ¿Qué produce esta satisfacción de papá en Él? Las bienaventuranzas son las respuestas. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en este aspecto, quizás esta es una de las cualidades más divinas en las bienaventuranzas, porque Dios es el pacificador por excelencia. Pero al mismo tiempo, esta es una característica tan contracultural, porque ser pacificador va en total oposición a la forma de pensar y de sentir del mundo. Hoy día no vemos la paz como algo deseable. La paz no es algo que está gobernando el mundo hoy día. ¿Pero qué es la paz? La paz en la Biblia es mucho más profundo que simplemente ausencia de conflicto. Paz en la Biblia no es ausencia de guerra. Hoy día cuando la cultura habla de paz, eso es lo que está pensando, ¿no? Quiero tener paz. Y lo que está queriendo decir es, quiero que mi problema de mi casa salga de mi casa. Y eso no es paz. Tu problema puede salir de tu casa y sigues teniendo el mismo problema. Paz no es librarte de los problemas. Paz no es no tener preocupaciones, no tener conflictos. La paz en la Biblia es mucho más profundo que eso. Así como el amor bíblico es mucho más que la ausencia de odio. La paz. En la Biblia la paz proviene la palabra paz proviene de la palabra hebrea shalom, que quiere decir armonía, plenitud, integridad. Shalom específicamente se utiliza en un contexto de relaciones. La verdadera paz en la Biblia es en un contexto relacional, cuando las relaciones funcionan correctamente, cuando hay armonía, cuando hay integridad entre dos partes. Y la Biblia dice muchas veces, Dios es un Dios de paz, porque hay una perfecta armonía en Él. Cuando ves la persona de Dios, es un solo Dios, pero es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y entre los tres hay perfecta unidad, perfecta armonía. No hay conflicto entre ellos. No hay ningún conflicto, no hay separación, no hay conflicto ni divisiones entre la esencia de Dios, entre la Trinidad. La unidad y la armonía es lo que caracteriza esta Trinidad, la esencia de Dios. La verdadera paz está, por eso, en Dios. Dios es paz. Dios vive el verdadero shalom. El profeta Isaías profetizó que iba a nacer Jesús y dijo que iba a ser llamado príncipe de paz.
Jesús es el príncipe de paz porque Él conoce esta paz, porque Él vive esta paz junto con su Padre y junto con el Espíritu Santo. Y Él, como príncipe de paz, trae esta paz para sus discípulos. Repito, Dios es el gran pacificador. Así que no hay cosa más divina que nosotros podamos hacer que ser pacificadores, como Él lo es. Ser pacificador es ser como Dios, es expresar un atributo de Dios. Y nosotros fuimos creados para expresar esa paz, para vivir en paz, para disfrutar esa paz, para transmitir a otros verdadera paz. Para eso fuimos creados, para reflejar el carácter y los atributos de Dios. Fuimos creados para vivir en paz con Dios y en paz entre nosotros. Sin embargo, existe un problema. Esa paz que existía entre nosotros y Dios y entre nosotros mismos fue rota. Se quebrantó, se echó a perder. Y fuimos nosotros quienes rompieron esa paz. Cuando le dimos la espalda a Dios, nos rebelamos en contra de Él. No estamos bien con Dios. Ese es el problema de la humanidad. La consecuencia de nuestra rebeldía es que se rompió esa armonía. Por eso es que hoy día el mundo no vive en paz. No hay paz en el mundo. La gente no tiene paz en su interior. No tiene paz en sus relaciones. ¿Cuántas discusiones y peleas y desacuerdos se están viviendo dentro del mismo hogar? No es necesario ir a Palestina para ver los horrores de la guerra. A veces hay auténticas batallas campales bajo nuestros techos. Y de esta falta de paz con Dios se desprende toda otra falta de paz entre nosotros. Y todos hemos conocido esta ausencia de paz. Aún en las familias más lindas, más hermosas, vamos a ver que las relaciones no son perfectamente armoniosas, sin peleas, sin malentendidos, sin conflictos. Y eso lo vemos desde las familias hasta las grandes naciones. El mundo está envuelto en conflictos, pero Dios es el gran pacificador. Pon un dedito en Mateo 5, 9 y sáltate a Colosenses, por favor, a nuestra lectura de hoy. Colosenses capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo está hablando de Jesús. Y en el verso 15, él dice acerca de Jesús esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Él es la imagen de Dios. Una imagen perfecta. Pablo está diciendo que Dios era invisible. Nadie le conocía, nadie le vio, nadie sabía cómo era, hasta que vino Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Al ver a Jesús, vemos a Dios. Mira el verso 19. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Pablo está diciendo que toda la plenitud de Dios, todo lo que Dios es, habita en Jesús, está en Jesús. Este verso está diciendo que Jesús es Dios en toda su plenitud. No que Jesús sea una clase inferior de Dios u otro Dios, como proponen los testigos de Jehová. No, sino que Él es plenamente Dios. Él es la imagen de Dios. En Él habita la plenitud de Dios. Jesús es Dios. Pero aquí viene lo bacán. ¿Qué vino a ser Dios a la tierra? ¿Por qué este Dios invisible se hizo visible? ¿Para qué vino? El verso 20 responde. Y por medio de Él, ¿qué dice? Repite después de mí. Reconciliar. Más fuerte. Reconciliar. Reconciliar. Vino para reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Querida iglesia, ¿quiénes son entonces los pacificadores? ¿Cómo podemos ser pacificadores? ¿Quieres entender qué significa ser pacificador? El apóstol Pablo responde y dice, mira la cruz. Ahí es donde Dios hizo la paz. Esta es la verdadera paz. La paz cristiana, repito, no es ausencia de problemas, ausencia de guerra. La verdadera paz está en la cruz. La verdadera paz
está en la muerte de Cristo. Y esto es muy contrario a cómo el mundo hoy día busca o entiende la paz. ¿Cómo es que el mundo hoy día busca la paz? Para el mundo hoy día la paz es la ausencia de problemas. Está siguiendo más la enseñanza de Buda. Buda enseñó que la paz se encuentra en el interior de uno mismo. ¿No es cierto? Lo que busca el maestro del panda en Kung Fu Panda. ¿No es cierto? ¿Qué hace? Se sienta en la clásica pose de meditación y empieza a decir paz interior, paz interior, paz interior. La enseñanza de Buda, y que gran parte del mundo se ha comprado, es que ahí está la paz, en tu interior. Busca paz dentro de ti mismo. La Biblia te dice, no, la verdadera paz no está en uno mismo, no está en el silencio de la meditación, no está en esas cosas. La verdadera paz no la encuentras meditando o quedándote solo en silencio, sin moverte. La verdadera paz la encuentras en la muerte sacrificial de Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz. Esa es la verdadera fuente de la paz. Dios vino a reconciliar al mundo. El verdadero problema es que estábamos enfrentados con Dios, en conflicto con Dios. Y Jesús vino y tomó nuestra culpa, tomó nuestro castigo, lo recibió sobre sí mismo, derramó su sangre. Su muerte hizo posible que hubiera paz para ti y para mí con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Él nos reconcilió con el Padre cuando Jesús tomó la culpa que nosotros merecemos y la clavó en la cruz, en su cuerpo. Querida iglesia, nunca vas a experimentar verdadera paz hasta que experimentes el perdón de tus pecados por medio de la fe en Jesucristo. Por eso la cruz es el centro de la predicación cristiana. Por eso la cruz está en el centro del Evangelio. Porque Dios nos reconcilió consigo mismo, llevando nuestras culpas, sufriendo Él mismo el castigo por nuestros pecados. Ahí encontramos paz. Y lo maravilloso es que no termina ahí. Colosenses nos dice que Jesús no solamente hizo posible la reconciliación con Dios, la paz con Dios, sino que también Jesús hace posible la paz entre nosotros. Pablo está hablando de un mundo en los tiempos de Jesús que estaba viviendo en una tremenda división. En ese mundo había mucha división. Para empezar, el pueblo judío solo veía dos tipos de pueblos en todo el mundo: los que eran judíos y el resto, los gentiles. Y no había reconciliación entre ellos. Si tú querías estar bien por un judío, tienes que hacerte primero judío. Porque habían sufrido mucho bajo el yugo de las otras gentes. Entre paréntesis, de ahí viene el término gentil, las gentes, los otros pueblos, las otras naciones. Primero bajo los sirios, después los babilonios, los griegos y en ese momento histórico los romanos. Entonces había un dolor enorme en el pueblo judío, resentimiento, no había paz. Están viviendo bajo el yugo de otro tirano. Y eso no es solo la única fuente de sus divisiones. Había también dentro del mismo pueblo judío divisiones entre los grupos religiosos. Por ejemplo, los fariseos despreciaban a los saduceos por temas teológicos y viceversa. Pero también había tensiones políticas. Estaban el partido de los publicanos, no confundir con los republicanos. Los publicanos, que eran básicamente cobradores de impuestos, que colaboraban con el gobierno romano, cobrando impuestos a su gente y se habían hecho muy ricos. Entonces eran un partido político, un grupo político que colaboraba con los romanos. Pero en el otro extremo estaban los celotes, que odiaban a los romanos, que eran revolucionarios que querían destruir a los romanos y utilizaban tácticas terroristas. Entonces mucha división política, división religiosa, división étnica. Son cosas que hoy día no experimentamos, ¿no es cierto?, en nuestro Chile de hoy. Para nada, no tenemos división política, ni étnica, ni religiosa, ni ideológica. Y Pablo escribe a este mundo dividido por problemas y sentimientos y resentimientos irreconciliables. Y les dice que hay paz para ellos. Hay paz. El príncipe de paz puede darte paz.
Y eso es increíble cuando vemos a Jesús llamando a sus discípulos. Llama a un hombre llamado Mateo, que es precisamente el autor de este evangelio. ¿Qué era Mateo? Un cobrador de impuestos. Pero también llama a otro hombre que se llamaba Simón, que tenía un sobrenombre. No Simón Pedro, el otro Simón. ¿Cuál era su sobrenombre? Celote, que era del partido que odiaba a los romanos. Entonces tenemos tenemos un publicano que trabajaba con los romanos y un celote que odiaba a los romanos. Es como llamar a dos enemigos mortales a vivir bajo tu techo, a ser tus discípulos. Jesús unió a estos dos hombres. Y a lo largo de la historia reúne gente que puede ser totalmente opuesta, que puede estar totalmente dividida por pensamiento, por cosas políticas, ideológicas, por lo que sea. Pero en Cristo hay unidad, hay paz. La gran pregunta que queda es ¿cómo llegamos entonces a ser pacificadores? Volvamos a la pregunta inicial o a la bienaventuranza inicial. Bienaventurados los pacificadores. ¿Cómo somos pacificadores? Quiero dejarles 3 pensamientos. Primero, debemos ocuparnos de la paz con Dios. Primero, nuestra meta número 1, que en primer lugar en nosotros esté asegurarnos de que estamos viviendo en reconciliación con nuestro Creador por medio de la fe en Jesucristo. Primero debes asegurarte de ser cristiano, verdadero cristiano. Pero también quiere decir que nos ocupamos de que otros sean reconciliados con Dios por medio de la fe. Velar por mi conversión, pero también velar por la conversión de otros. A veces las iglesias hablamos mucho de paz. Deseamos a otros la paz. Decimos que trabajamos por la paz y hacemos actividades en pro de la paz. Pero si no les hablamos primero del príncipe de paz, esa paz no va a funcionar. No va a ser real. Puede ser que nos juntemos y hagamos una linda iglesia en torno a, no sé, un ministerio de misericordia. Podemos levantar aquí un ministerio fascinante de construir albergues, de hacer misericordia y reunir harto dinero y que la gente venga fascinada por esta obra social y reunimos a no sé, 500 personas, una iglesia de 500 personas. Pero si lo único que nos une es una actividad social, no va a haber verdadera paz y armonía. El momento que surge un chisme, se van a romper las relaciones, no va a haber perdón, va a haber división. ¿Y cuántas iglesias experimentan divisiones, quiebres? Porque no se han centrado en lo más importante, lo que une, lo que verdaderamente une, lo que trae paz y armonía, es el Evangelio. El Evangelio. Entonces, para ser pacificadores, debe ser nuestra prioridad el Evangelio. Asegurarme de que estoy viviendo en Cristo y que los otros conocen a Cristo. Para ser pacificadores, debemos ser evangelistas. Ser pacificador es mostrar el Evangelio a través de nuestras palabras y nuestro ejemplo. Segundo, para ser pacificadores debemos ocuparnos, debemos trabajar por la paz en la iglesia. Entonces el primero era, debemos trabajar por el Evangelio, por la paz en el Evangelio. Segundo, trabajar por la paz en la iglesia. Porque el lugar que Dios ha diseñado para expresar y vivir esta armonía que trae la paz con Dios, es la iglesia, es la comunidad. Debemos ser pacificadores entre nosotros. Y esto es muy fuerte en las cartas de Pablo a las iglesias. Cuando tú lees las cartas de Pablo a las iglesias, constantemente les está diciendo, hermanos, no debe haber entre ustedes habladurías, no debe existir chismes entre ustedes, no debe existir pleitos ni contiendas. ¿Por qué escribió estas cosas Pablo? Porque él sabía que los cristianos debemos trabajar y esforzarnos por la unidad y la armonía. Pablo sabe que nuestro viejo yo todavía está en nosotros y que necesitamos ser intencionales con la ayuda de Dios de erradicar ese viejo yo. Y en Colosenses, la lectura de hoy, Pablo nos dice claramente, sáltate al capítulo 3, versos 12 al 15. Por lo tanto, como escogidos de Dios,
Está hablando de cristianos, santos y amados. Revístanse. Pónganse la ropa nueva, vístanse, revístanse. ¿De qué? De entrañable misericordia, de benignidad, eso es bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Qué difícil, ¿no? Pero eso es lo que debemos hacer. Sean mutuamente tolerantes entre ustedes en la iglesia. Si alguno tiene una queja contra otro, ¿aquí quién tiene queja contra alguien de la comunidad? ¿Nunca nadie? Ya, sean sinceros. Si algo alguna vez te ofende de tu hermano, te incomoda de tu hermano, tienes algo que quejarte, ¿qué dice Pablo? Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobiernen ¿la qué? La paz, pero no cualquier paz, la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Queridos hermanos, no debemos dar lugar a las divisiones. Repito, somos un grupo, no somos un grupo grande, no somos una comunidad grande, pero aún siendo una comunidad pequeña, hay tanta variedad entre nosotros. Hay tanta variedad entre nosotros. Estoy seguro que aquí en este grupito de gente hay varias cosas opuestas. Si nos ponemos a hablar de fútbol, van a surgir seguramente tensiones. Si nos ponemos a hablar de política, también. Si nos ponemos a hablar, no sé, de estilo de crianza, de estilo de opiniones, de cómo gastar la plata, no sé, tantas cosas. De qué es mejor la comida salada, la comida dulce. Hay tantas cosas que somos diferentes. Algunas más fuertes que otras. Algunas que producen más dolor que otras. Ocupémonos de nuestra unidad. De todas las cosas que nos dividen, hay una que nos une, que es más fuerte, que debe opacar cualquier división, que debe borrar cualquier división. Repito lo que dice el apóstol Pablo. Revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados. Nuestras relaciones como iglesia debemos vivirlas en el Evangelio. Tercero, debemos ocuparnos también de la paz en el mundo. Este mundo está lleno de divisiones, enemistades, odios y peleas. Es muy triste. Y en este mundo, frente a los que no conocen a Jesús, nosotros, la iglesia, somos o debemos ser la sal y la luz de este mundo. Debemos trabajar por la paz, por lo que es justo, por lo que es correcto. Debemos siempre hablar lo que es verdadero. Y muchas veces nuestros esfuerzos van a verse como en vano. Muchas veces nuestras palabras no van a ser escuchadas. Nuestro trabajo por lo correcto no va a ser valorado ni apreciado. Pero no olvidemos que cuando estamos siendo pacificadores, hay alguien que nos ve, nuestro Padre, y se deleita con un papá que ve a su hijo y dice, Él sacó algo de mí. A veces ser pacificadores en el mundo va a tener un costo elevado para nosotros. Jesús dijo, amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen. Y no es fácil, pero somos llamados a mostrar la paz de Cristo en el mundo. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo somos pacificadores? Debemos ocuparnos de nuestra paz con Dios, debemos ocuparnos de la paz en la iglesia y debemos ocuparnos de la paz en el mundo. Que nosotros, su iglesia, respondamos a nuestro Padre y mostremos esta característica de nuestro Padre. Que nuestro Padre Celestial pueda vernos y decir,
bien, mi hijo, mi hija, sacó esto de mí. Amén. Oremos.